Perdóname por la tardanza, Citlali. Estamos iniciando la semana número 3, Textos y Visiones del Mundo. Y me da mucho gusto estar con ustedes en esta semana número 3. Leer y conocer para comprender, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Me da mucho gusto que hayamos llegado a la semana 3. Estamos ya muy cerca de terminar, que será la próxima semana, es decir, ya estamos más de la mitad. Ya llevamos más de la mitad del camino. Y hoy quisiera concentrarme en un aspecto que todavía no está suficientemente claro, pero que bueno, voy a insistir, digámoslo así, en ese sentido, porque me parece un aspecto muy importante y es el aspecto de la participación en los foros. Voy a concentrar hoy en la participación en los foros y en sus características, ¿no? Entonces, bueno, déjenme compartir la pantalla. Hoy es la sesión 5. Creo que yo había puesto 4 y me equivoqué. Por ahí. Así que una disculpa para los que hayan visto mal. Listo. Semana número 3. Ahí está. Esos son los contenidos de esta semana y probablemente también el viernes. El propósito de la sesión. ¿Cuál es el propósito de la sesión de esta semana? Contenidos generales de lo que vamos a ver, dinámica de trabajo y ejercicios y puntaje extra. El ejercicio y los puntajes extra son los que ustedes van a ver, son los que ustedes han venido trabajando semana con semana. La actividad integradora número 5, que es la que vamos a ver. La actividad integradora 6 o foro de integración son exactamente lo mismo. El plagio, actividad dentro de la sesión, preguntas del público, sesión del viernes y despedida por la sesión de hoy. Bueno, si tienen dudas en algún momento en particular, Citlali, que está presente, no dudes en hacerlas, me puedo detener sin ningún inconveniente, así que, y avanzar con lo demás, así que no hay problema, o yo no veo problema. Vamos a empezar con los contenidos de la sesión. Aquí están. Los contenidos están enfocados a una cosa muy clara. Van a combinar lo clásico con lo nuevo. Y a partir de eso vamos a, van a combinar lo clásico con lo nuevo y ustedes van a decidir cuál es la importancia y la permanencia de los clásicos en nuestros días. Eso es básicamente lo que van a hacer. ¿Hay textos que nos pueden seguir enseñando cosas después de tantos años? Esa es una pregunta importante. Repito, hay textos que nos pueden enseñar cosas después de 10, 5, 500 años, 1000 años. Hay textos y todavía se conservan, hay textos en los que sucede eso. Ustedes me van a decir este sentido, ¿no? Entonces, es básicamente la reflexión que tenemos que hacer, y la segunda parte de la reflexión tiene que ver con la literatura en Internet, es decir, con lo que se ha llamado literatura en Internet o literatura electrónica también, que se puede definir como aquella que tiene que ver más con la interacción de un texto, de un lector con un texto. No es necesariamente la que se encuentra, o sea, no es el hecho nada más de que esté en una computadora o en un dispositivo electrónico, que simplemente ya la vamos a llamar electrónica. No funciona así, funciona más bien con elementos particulares. Esos elementos particulares tienen determinadas características y los vamos a ver hoy también, cuáles son las características que tiene la literatura electrónica y la literatura en Internet, y cómo puedo reconocerla y distinguirla de la literatura normal, digamos, entre comillas, normal, de lo que hemos visto en las semanas anteriores. También me gustaría que revisáramos cuestiones que tienen que ver con las actividades integradoras, en particular con las 5, que tiene que ver con un texto clásico. Es una obra de teatro, una comedia que se llama Las Nubes, y que les van a pedir ciertas características, y yo también preparé un material y un video para eso. Además, vamos a cerrar con la revisión de los foros de integración, actividad integradora número 6. He visto muy poquita participación en los foros de integración. En el foro de la actividad integradora número 6 he visto muy poquita participación, hasta ahora que es miércoles, y hoy ya deberían tener su tercera participación, porque si no están perdiendo puntos. Pero bueno, les voy a dar también algunos consejos de si van a empezar hoy, todavía se puede hacer hoy.
y todavía pueden conservar el 100%, o sea, calificarse sobre 10. Entonces creo que en ese sentido sí podrán recuperar el impulso. También les voy a pedir que, bueno, les voy a dar algunos consejos útiles para el foro de integración, que tendrá que ver mucho con si se equivocaron o si creen que se equivocaron en el foro, pueden corregir el camino. Todavía el miércoles, ya mañana jueves, o sea, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo van a poder corregir cosas y aspirar al 100%. Pero ahí no, en el caso del otro no van a poder aspirar al 100% si lo hacen a partir de mañana, el viernes, sábado o domingo. Está muy penalizado hacerlo solo en domingo. Entonces, pues para que vayan pensando y revisando digamos, sus prioridades a la hora de revisar. No es complicado entrar aquí, pero pues sí creo que es importante hacerlo una vez al día y entrar a la plataforma una vez al día al menos y demostrar que lo están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a encontrar en esta semana? Hay una cosa que me gustaría mostrarles de inmediato, que me gustaría que Citlali participara al final del video, que es, esta semana tratan de combinar lo antiguo, lo muy antiguo, que serían los griegos y demás. Eso hace que pasó hace mucho tiempo, la antigüedad clásica, lo que se llama antigüedad clásica, con textos literarios modernos, digámoslo así, como los que provienen de Internet. No solo lo que está en Internet, sino lo que está específicamente diseñado para hacerse en Internet, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que ustedes, en el caso de literatura en Internet, tienen que opinar sobre eso, si eso es literatura o no es literatura, en el foro de integración. Ahorita voy a ver las preguntas y cómo son. Pero lo que sí me gustaría que revisaran es, lo siguiente. Eso es, los puntos extra, que son tanto hoy como el viernes, participación, asistencia y ejercicios. En este caso, por ejemplo, ver un video y hablarme sobre el mismo. Y luego video de experiencia estética, que lo voy a poner ahorita. Y el borrador de adaptación en las nubes. El borrador no es obligatorio, pero sí dame tu opinión. Por ejemplo, si Tlali me tiene que dar su opinión sobre el video que va a ver, el que se llama experiencia estética. Es un video complejo, pero sin duda es importante, ¿no? Aquí está. Se llama experiencias estéticas. Dura como 5 o 6 minutos. Y lo que me interesa mucho aquí, para Citlali y también para los que alcancen a verlo en el video, lo que me interesa mucho aquí es que me digan, este no es de hecho, es este. ¿Qué significa? La pregunta es, ¿qué es una experiencia estética? Esa es la pregunta que me van a responder, que vas a responder, Citlali, por favor. Después de ver el video me vas a decir qué es una experiencia estética y eso te va a servir muchísimo cuando explique las actividades integradoras, ¿vale? Por favor, avísame, Citlali, si tienes dudas. Los que están en casa me pueden mandar su contestación de preguntas para tener acceso a algunos puntos a través del chat. ¿Qué es una experiencia estética? Repito, después de ver el video me van a decir qué es una experiencia estética de acuerdo con el video. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética, debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza, hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto.
Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de ésta en su interior. La vivencia es receptiva. Es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Perfecto. Ahora sí, sí me puedes contestar, Citlali, ¿qué es para ti una experiencia estética? De lo que entendiste no tiene que ser exacto, pero sí me tienes que decir aproximadamente qué es una experiencia estética para ti. Perdón. Esto se va a vincular con muchas de las preguntas que se les hacen para el foro de integración. No sé si ya habían hecho foros de integración en módulos previos, yo creo que sí, pero la parte más importante debe tener algunos lineamientos, ¿no? Citlali dice,
Para mí, experiencia estética es cuando percibimos las cosas desde su belleza natural, algo así como la primera impresión que tenemos sobre las cosas. Muy bien, Citlali. Ahora, lo que vas a hacer o lo que te sugeriría que hicieras para tu foro de integración en la semana de esta semana es que vincularas ese concepto que me acabas de decir, lo relacionaras con los textos que hemos leído, con el que vamos a leer, y me dijeras que hay o no experiencia estética y tú por qué tuviste una experiencia estética o por qué no tuviste una experiencia estética. También eso se vale, ¿no? Entonces creo que ahí es importante cómo lo revisemos nosotros. Mira, vamos a revisar, gracias por tu participación, la actividad integradora número 5. Nos vamos a saltar a la actividad integradora número 5, que es literatura clásica y situaciones actuales. Se trata básicamente de que ustedes, a través de la lectura, ya es que estaba descargando el documento, a través de la lectura se puedan dar cuenta si están sufriendo una experiencia estética y si lo clásico, en este caso lo que está ahí, que es de hace muchos siglos, si eso sigue manteniéndose hasta nuestros días o no sigue manteniéndose hasta nuestros días. Esa parte me parecería que es muy importante de hacer, y de manera tal que la vamos a representar a través de esto. Vean, ese es el formato que nosotros vamos a revisar. Y nada más aquí, ya saben, les pido por favor que respeten los 5 renglones. Difícilmente si alguien no revisa este video va a poder enterarse de esto, pero recuerden que los 5 renglones tienen que ver con una argumentación hecha de su parte, y también que es importante que, como vean, que sepan que es su obligación revisar los documentos que se comparten en Prepa en Línea CEP, y uno de ellos es este. Si están perdiendo el documento, se están perdiendo instrucciones y básicamente puntos de clase. Entonces, bueno, primero tienen que decirme qué es el argumento. Todo esto, para saber qué es argumento, me van a encontrar en fondo y forma. Cuidado, ojo aquí, 5 renglones cada uno, 5 renglones para decirme cuál es el argumento. Obviamente primero leen las nubes, página 1 a 22, no toda la obra, y después contestan. ¿Qué es argumento? Lo contestan, listo. ¿Quiénes son los personajes? Contestan, listo, no hay ningún problema. Me ponen los personajes, y aquí no está, pero también me ponen función en la historia. Es decir, si hay un personaje que se llama papá, me tienen que decir cómo se llama y cómo funciona en la obra. Es decir, es el malo de la historia, es el bueno de la historia, etcétera, pero me tienen que decir. Luego sé cuáles son las características de la personalidad que identificas en los diferentes personajes. Me tienen que decir cómo es esa persona, el papá, el hijo, la mamá, el maestro, etcétera, que son los personajes que tenemos ahí. De qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia. Situaciones graciosas o divertidas hay en la historia, me lo tienen que decir. También recuerden la extensión, son 5 renglones. Luego, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Me tienen que explicar también por medio de 5 renglones cuál es lo que ustedes vieron que hay en la historia que se parece a lo que vamos viendo nosotros. Después viene manteniendo los personajes y el argumento. Narra de manera oral, escribe un cuento de una extensión de 10 a 15 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. Es decir, el contexto actual te va a permitir, o me va a permitir a mí darme cuenta si tú estás diciendo que lo que pasó hace muchísimos años o siglos sigue vigente hasta nuestros días, o simplemente no sigue vigente hasta nuestros días. No creo que esa parte es la que deberías considerar, porque de eso se trata la unidad. La unidad se trata de relacionar lo nuevo con lo antiguo y ver si hay alguna relación y ver si hay cosas que se hicieron hace muchísimos años que siguen pasando en nuestros días. Y si sí, entonces ahí interviene lo de experiencia estética, ¿no? Entonces, solo para que lo recuerdes. Tienes que, en la A y B tienes que organizar la estructura, por eso decía borrador de las nubes, luego reflexiona cómo sería Strepsiades, etc. Ahí no tienes que hacer nada. En el C sí tienes que grabar un audio con base en la estructura, no lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien, de manera informal. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta la versión final, y luego sube tu audio en un almacenamiento y pégalo. Asegúrate de que yo lo pueda ver, porque si no lo puedo ver, te estás perdiendo muchos puntos por no contestar esa pregunta.
Luego escribe tu cuento y mejóralo en la comparación. O sea, es decir, yo debo ver una diferencia entre el audio que puede presentarse aquí y en la escritura. Debo ver una diferencia entre uno y otro. Si no hay diferencias, ahí no están siguiendo instrucciones. Luego reflexiona y responde qué tan difícil fue trasladar la historia. Aquí también. 5 renglones. Y aquí les están pidiendo escribe tu cuento. No hay límite para esto, pero pues también seguramente en este inciso E se van a pasar de 5 renglones, pero bueno, está bien, no hay problema. Y dice, las preguntas finales son qué tan difícil fue trasladar una historia en un contexto actual, qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales y cómo podemos aprender mientras nos divertimos y qué diferencias encontraste entre tu cuento, el audio en audio y escribirlo, ¿no? Y con 5 renglones acuérdense cada una de esas y fuentes de referencia, por favor. Tenemos acá. Me pueden decir cuál, bueno, a ver si Tlali, a ver si puedes darme cuáles son las fuentes de referencia. Hay un par que tendrían que poner. Yo creo que sí, 2 serían suficientes. Avísame. Las puedes escribir también, repito la pregunta. ¿Cuáles son las fuentes que deberían colocar hasta el final donde están viendo ahorita? Unos textos, pero ¿cuáles textos? Citlali, si me eres tan amable de contestarme. ¿Cuáles son los textos que deben aparecer como referencias? Los textos, nada más te voy a dar unos segundos más para que lo pienses, Citlali, y me dices cuáles son esos textos a los que te estás refiriendo, o sea, cuáles son las fuentes de referencia que deberían aparecer en tu trabajo de actividad integradora número 5. Entonces ahí te voy a dar unos segundos, para que me digas cuáles son, ¿no? Si no sabes también se vale, pero son 2 textos. Quiero que me digas por favor el nombre, para que lo puedas referenciar de manera correcta. Muy bien, el de las nubes, excelente. Es el primer texto que debo referenciar porque es el primero que es la materia prima con la cual voy a hacer mi actividad. Es decir, sin las nubes no podría hacer el resto. ¿Qué otro te parece que es necesario colocar en las referencias? ¿Dónde te acuerdas dónde viene la trama, los personajes, el tiempo, el espacio? ¿Te acuerdas dónde viene, en qué material viene eso? Semana 1, a ver si te acuerdas, para que me digas qué es una trama, de dónde proviene, etcétera, ¿no? La reseña de las nubes también es un buen texto, entonces me falta otro, ese es el que me faltó. La reseña de las nubes y falta uno. Lo vimos en semana 1 y les dije que era muy, muy importante. No sé si viste los videos, pero si no, viene cómo analizar un texto literario. Entonces tiene un nombre específico el texto. Es para que me digas, por favor, cómo se llama. Es, para que lo anotes, por favor, fondo y forma. Lo voy a poner ahorita donde esté para que tú lo puedas ver. Voy a quitar este. Espero que no tengas dudas y si tienes, por favor, avísame sobre esto. Mira. Esa es la final. Aquí está. Semana 3. Nos vamos a semana 1. ¿Sí lo están viendo? Sí. Nos vamos a semana 1. Textos literarios, fondo y forma. Aquí está. Eso que está marcando ahí, que está marcándose, eso que está en azul a la derecha, cuando tú lo abres se convierte en fondo y forma. Esto lo puse hace algunas semanas. Déjeme ver dónde. Y ahorita retomo. Aquí está, lo puse en mis actividades semana 1. Aquí está fondo y forma, para que tú puedas saber
quiénes son los personajes, cuál es lo que trata el libro, cuál es la trama del libro. Tienes que saber fondo y forma. Aquí está. El argumento, el tema, la acción, el tiempo, espacio, personajes. Son los elementos que vamos a analizar y que nos van a permitir saber, más bien nos van a permitir analizar de manera correcta los conceptos sobre el análisis literario. Vean, argumento viene qué es, tema viene qué es, acción qué es, tiempo, espacio y personajes. Con eso es suficiente para que tú puedas analizar cualquier obra literaria de manera, al menos de manera competente. Entonces, pues por eso viene acá. Lo que estoy buscando otra vez. Listo. Y las actividades de semana 3, como su nombre lo indica, son la actividad integradora 5 y el foro de integración. Ambos son calificados, pero en el foro creo que sí hay algunos inconvenientes o conflictos para resolver algunas cosas. Entonces me voy a referir a él también ahorita en unos instantes. La actividad integradora número 5 la acabo de explicar, que es el que sobre las nubes. No olviden su audio, es de manera informal, y su texto, que es de manera formal, o el cuento. Entonces no olviden, por favor, porque de otra forma está muy difícil calificarlos si tienen esto. Y si además no ponen fuentes de referencia bibliográfica, es todavía peor, porque les tengo que hacer un descuento de puntos que va desde los 6.25 hasta los 18 puntos, es lo máximo. Entonces, por favor, no se arriesguen con los puntajes y no se arriesguen aunque sea un plagio, aunque sea involuntario, pero no se arriesguen a un plagio. Creo que no es lo ideal ahorita. Y bueno, nada, eso es creo que la parte que a mí más me interesa que ustedes desarrollen. Entonces, y son recomendaciones que les voy a dar de la actividad integrada número 5. Ahí viene, primero debes leer la reseña de las nubes, primero eso, para saber de qué tratar toda la obra. Ahorita les voy a poner un resumen en video. Luego debes leer las páginas 1 a 22 de la obra, no todas. Después de eso debes contestar el documento que les acabo de mostrar. Ese documento es el que me interesa mucho que revisen. Ahora, antes de pasar al foro evaluable, ¿alguna pregunta o duda, Citlali, sobre lo que tienen que hacer en la actividad integradora 5? Gracias. Les voy a poner un resumen, dura casi 8 minutos, de las nubes, para que más o menos vean la importancia y sepan de lo que se trata. Esto no es trampa y esto no implica que ustedes no puedan revisar el resumen y que puedan leer de las páginas 1 a 22 para contestar las preguntas. Aquí no van a venir las respuestas a las preguntas, aquí lo que va a venir solamente es un resumen, pero hay cosas que no van a poder contestar si no las leen. ¿Ok? Va el texto y, perdón, el video, y necesitaría por favor Citlali, que me hagas un pequeñísimo resumen de qué trataron de la obra, de qué trató, un resumen del video, ¿vale? Las nubes de Aristófanes. Espérenme porque no lo compartí. Las nubes de Aristófanes nos lleva a su presentación original en el concurso dramático dionisíaco de Atenas en el 423 a.C. Aunque inicialmente recibió críticas desfavorables y quedó en último lugar entre las 3 obras en competencia, la versión que conocemos hoy fue revisada entre el 420 y el 417. Curiosamente, la obra original fue rechazada por la ciudad de Atenas. La versión actual puede estar incompleta, ya que no se conserva ninguna copia de la producción original. A pesar de las críticas negativas, Las nubes sigue siendo una de las comedias más destacadas de la antigua Grecia, destacando por su pulida ejecución y poesía lírica excepcional.
Cuando se estrenó por primera vez en el 423 a.C., Atenas estaba anticipando un alto el fuego en la guerra del Peloponeso, lo que pudo haber influido en el enfoque de Aristófanes en temas más generales en lugar de críticas específicas a Cleón. La obra aborda cuestiones como la corrupción en la educación ateniense, la lucha entre lo antiguo y lo nuevo, y la batalla de ideas generada por el racionalismo y la filosofía científica de Sócrates, a quien caricaturiza como un ladrón y sofista. La representación de Sócrates flotando en el cielo y las nubes como representantes de pensamientos metafísicos sin base en la experiencia reflejan el ingenio característico de Aristófanes, quien juega con metáforas de manera literal. La obra también ganó notoriedad por su mordaz descripción de Sócrates, citada más tarde en la Apología de Platón como un factor que contribuyó al juicio y ejecución del filósofo. Las nubes está impregnada de chistes locales y referencias, siguiendo la tradición cómica antigua. En resumen, Aristófanes, a través de las nubes, ofrece una crítica satírica y astuta de la sociedad y la filosofía de su tiempo, utilizando la comedia como medio para la reflexión y la crítica social. Resumen de la obra Las nubes: Strepsiades se sienta en la cama al comienzo, incapaz de conciliar el sueño debido a la preocupación por las acciones legales inminentes por deudas impagas. Lamenta que la familia esté viviendo por encima de sus posibilidades y que su hijo Feidipides, que está profundamente dormido en la cama de al lado, haya sido persuadido por su aristocrática esposa para que disfrute de una costosa prueba de caballos. Strepsiades despierta a su hijo para explicarle su estrategia de reducción de deuda. Feidipides inicialmente está de acuerdo con el plan de su padre, pero rápidamente cambia de opinión después de descubrir que debe inscribirse en Frontisterion, una escuela de filosofía para perdedores, que se puede traducir como la tienda del pensamiento. Feidipides, un joven atlético, no está interesado en participar en discusiones intelectuales. Strepsiades cree que al enseñarle a su hijo cómo presentar favorablemente un caso débil, puede derrotar a sus acreedores agraviados en la corte. Feidipides, sin embargo, no se deja persuadir y Strepsiades finalmente decide inscribirse él mismo a pesar de su avanzada edad. En el Pensadero, Strepsiades aprende sobre algunos de los descubrimientos recientes más significativos realizados por Sócrates, el director de la escuela, incluida una nueva forma de medir qué tan lejos salta una pulga, la razón precisa por la que un mosquito emite un zumbido y una nueva solicitud de un gran par de brújulas, robar ropa de las perchas en la pared del gimnasio. Strepsiades pide conocer al hombre que hizo estos descubrimientos porque está muy impresionado, y Sócrates aparece encima de una canasta que usa para observar el sol y otros eventos meteorológicos. En una ceremonia que presenta un desfile de las magníficas nubes cantoras, las diosas que se cree que son las protectoras de los pensadores, así como de otros vagabundos, que luego se convierten en el coro de la obra, el filósofo descendió y dio la bienvenida al nuevo estudiante mayor. En la escuela las nubes aclaman la obra más sofisticada y costosa del autor, alabando su originalidad y su pasada valentía al burlarse de poderosos políticos como Cleón. Si el pueblo castiga a Cleón por su corrupción, le promete favores divinos. También castigan a los atenienses por alterar el calendario y desfasarlo con la luna. Cuando Sócrates regresa a la escena, critica cuán inexperto es su estudiante nuevo y experimentado. En un esfuerzo por alentar a los pensamientos a que vengan a la mente de Strepsiades de forma natural, hace un intento más de una lección y le dice que se acueste debajo de una manta. Sócrates finalmente se da por vencido y se niega a interactuar con Strepsiades después de descubrirlo masturbándose debajo de la manta. Feidipides, el hijo de Strepsiades, se ve obligado a inscribirse en el Pensadero mediante intimidación y amenazas. Y Mal, dos de los socios de Sócrates, discuten sobre quién puede brindarle a Fidípides una mejor educación. Ley ofrece una base para una vida seria de disciplina y rigor, mientras que Mal ofrece una base para una vida de comodidad y placer que es más propia de los hombres que pueden hablar para salir de los problemas y de los que ocupan puestos importantes en Atenas. El derecho sale victorioso, el mal lleva a Feidipides al Pensadero para recibir una educación que le cambiará la vida y Strepsiades regresa a casa satisfecho. Las nubes de Aristófanes se dirigen a la multitud una vez más, exigiendo que se les otorgue el primer lugar en la competencia del festival. A cambio, prometen abundantes lluvias y, si se les niega, amenazan con arruinar las cosechas, destrozar los techos y arruinar las bodas.
Dales el premio. Un nuevo Feidipides está esperando a Strepsiades cuando regresa para recoger a su hijo de la escuela. Este Feidipides se ha convertido milagrosamente en el ser pálido y el vago intelectual que Strepsiades una vez temió que se convertiría, pero supuestamente está bien preparado para hablar sobre su salida de los problemas con el dinero. El inconsciente Strepsiades despide con desprecio a los dos primeros acreedores agraviados convocados y luego vuelve a entrar para reanudar las celebraciones. La comedia culmina con un desenlace enérgico y caótico. Después de que el hijo de Strepsiades, Feidipides, ha sido sometido a la educación en la escuela de Sócrates, se produce una transformación inesperada. Feidipides, que inicialmente era un joven atlético, emerge como un nuevo individuo, convertido en un nerd pálido e intelectual, lo que sorprende y desilusiona a su padre Strepsiades. La situación empeora cuando Feidipides, ahora imbuido de los principios enseñados por Sócrates, defiende el derecho de un hijo a golpear a su padre. Este giro choca con Strepsiades, quien, furioso y sintiéndose traicionado, ordena a sus esclavos que inicien un asalto contra la escuela de Sócrates. La escena se vuelve caótica, y se desarrolla un enfrentamiento entre los personajes. El coro de las nubes, divinidades que han sido ridiculizadas y desafiadas a lo largo de la obra, también interviene. Exigen ser reconocidas como las vencedoras en el festival y amenazan con consecuencias catastróficas, como arruinar cosechas y destruir propiedades, si no se les otorga el primer lugar. El conflicto alcanza su punto culminante con la expulsión aterradora de los estudiantes de la escuela, perseguidos por el coro de las nubes. El coro parte en silencio, dejando un final tumultuoso y sin celebración. La obra, en su conjunto, satiriza la filosofía y la educación de la época, así como las expectativas sociales, ofreciendo una conclusión impactante y llena de ironía. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta, que nos veremos en un siguiente video. Punto. Muy bien, nada más, por favor, Lali, si colaboras con lo que trata las nubes. En este caso ya no tendría que ver mucho la reseña, pero sí tendrán que ver las páginas 1 a 22, y esa es la fuente para contestar su actividad integradora número 5. Muy bien, bueno. Vamos a terminar la sesión de hoy con los foros evaluables. He visto que en algunos casos solo están participando de manera superficial, y hay algunos aspectos que sí quiero marcar que como foros evaluables, que voy a poner a continuación. Esa es la parte con la que voy a ir cerrando esta sesión. Aquí es, déjenme ponerlos por favor, y ahorita les comento. Aquí está. Los foros evaluables o actividad integradora 6 se llama literatura actual y experiencias estéticas. Lo que buscan es que ustedes todos los días aporten, durante 5 días, aporten elementos que puedan ayudarles para analizar un texto literario y opinar sobre él. Recuerden que no se trata de una opinión superficial, se trata de una opinión argumentada. ¿Qué es una opinión argumentada? Cuando ustedes pueden revisar, investigar, contestar y colocar referencias o fuentes de referencia en su participación. Esas son las características que debería tener un foro. La idea del foro es aprender, compartir conocimiento y aprender de los demás. Esa es la idea de un foro. En este caso les hacen 5 preguntas o 5 cuestionamientos, que son los que están viendo en pantalla. El primero es: describe con tus palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Me lo acaba de contestar, por ejemplo, Citlali, lo que tendría que tiene ciertas características. El segundo es que vas a revisar 2 links, uno que se llama belengache.net y otro que es Bestiario Marino. Son un poco raros, pero no es algo a lo que estén acostumbrados, pero también es importante que mantenga cierto nivel de apertura para que ustedes puedan determinar si eso es literatura o no. Dice, si consideras que los contenidos pueden considerarse literatura, es decir, esos links pueden considerar literatura, sí o no, y por qué. Luego, en la tercera colaboración explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC, o sea, si puedes tener experiencias estéticas a partir con los textos de la segunda participación. La cuarta participación es: opina sobre alguna aportación de tus compañeros. También podrían pensarlo ahí. Y luego la última contribución es la que dice:
Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura. Justifica tu respuesta. Tienen que justificar su respuesta. Ahora, ¿cómo lo van a justificar? Ahorita le doy paso a las características o requisitos que deben cubrir para su actividad integradora número 6 o que deben cubrir en particular para aprobar correctamente esto. Dice Citlali, podría pensar que es una burla y crítica hacia la sociedad de ese tiempo, utilizando la comedia como su manera de expresarse. En esos tiempos fue muy crítica y no aceptada en la sociedad de Atenas. Strepsiades manda a su hijo a una escuela. Creo que critica duramente a Sócrates, pues él es quien baja de las nubes en una canasta. Finalmente Filipides parece que golpea a su padre y termina decepcionado. Bien, ese es un buen resumen que te va a permitir a ti, Citlali, por ejemplo, a partir de lo que viste, hacer tu adaptación moderna de las nubes, que es lo que se te pide en la actividad anterior. Entonces, bueno, para cerrar, estos son los requisitos que deben cumplir ustedes. Ahí están. Los requisitos son: todas las participaciones, sin excepción, deben llevar citas textuales o paráfrasis y referencias. Si no está así, en el foro van a tener muchos descuentos de puntos. Luego, debe tener en todos los casos de 5 a 8 renglones en más de 4 días, es decir, 4 días hay descuento de calificación, más de 4 no. Si empezaron hoy, vamos a suponer, Citlali, que empezaste hoy, es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es válido, pero si empiezas mañana es jueves, viernes, sábado y domingo, son 5 participaciones y te quedan 4 días. Ya no digamos si lo haces un sábado o si lo haces un domingo, solo te queda un día para 5 participaciones y eso ya no alcanza el nivel de la rúbrica para una calificación de más de 8 probablemente. Y si no pones bibliografía, si no tienes 5 o 8 renglones, si no sigues reglas de etiqueta y si no tienes buena ortografía, pues la verdad es que tu calificación va a ser bajísima. Entonces, se los he estado repitiendo en las últimas 2 semanas, no van a poder progresar si no revisan los videos, y si no revisan los videos no van a poner fuentes de referencia, no van a seguir estos lineamientos que estoy marcando ahí y van a poner respuestas de un renglón o de medio renglón y eso les va a acarrear un descuento muy grande de puntos. Ahora, ¿alguna duda o pregunta, Citlali, sobre los foros de integración para ir cerrando con esto? Gracias, Citlali. Bueno, entonces, con eso cerramos la sesión de hoy. Te anoto, Citlali, por supuesto, por tu participación y asistencia y participación activa, recordándoles lo del plagio. No olviden, formato de referencias y paréntesis de cita o paráfrasis, eso lo vimos en la semana 1, en la semana 2 y en la semana 1 y me parece que también la semana pasada les puse el video y a algunos de ustedes les estoy haciendo la retroalimentación, les estoy mandando el video para que pongan esto. Si no hay fuentes de referencia pueden caer en un plagio y eso está muy penado y también puede ir a su expediente prepa en línea CEP, entonces no caigas en esas, por favor. Formato de paréntesis y referencias obligatorias en todas las actividades y foros. Ese es el primer foro que han visto. Vi muy poca participación y ojalá, Citlali, por ejemplo, la verdad no me fijé si tú habías participado, pero si no lo has hecho, puedes empezar el día de hoy, porque si lo haces mañana ya no vas a sacar 100%, sino probablemente 80%. Entonces, por favor, además de hacerlo, ojalá lo puedes hacer el día de hoy. Consigue bibliografía, investiga, tú ya tienes fuentes de referencia, utiliza las mismas de la plataforma y de esa forma no va a haber ningún problema para que tú puedas acceder al conocimiento que está ahí, ¿no? Y que puedas opinar. También ya viste el video de experiencia estética, has visto videos en las semanas pasadas, entonces yo creo que no va a haber problema, ¿vale? Muchas gracias por tu asistencia, nos vemos el viernes y que tengas una muy buena tarde.